Bueno, entonces vamos a ver qué es la razón. Entonces, en la actividad cuadros nosotros necesitamos recordar qué es el concepto de razón. Recordar que la razón es comparar, nos sirve para comparar dos objetos de distintos conjuntos o un objeto respecto al total del conjunto. Entonces, utilizamos la fracción. Entonces, el símbolo es la fracción o los dos punticos. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Entonces, acá nos dicen razón entre. Entonces, nos dicen lápices a cuadernos. Entonces, contamos cuántos lápices hay. Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4. Entonces, ponemos acá 4 y nos dice cuadernos. Entonces, cuadernos, entonces el segundo nombre siempre va en el segundo cuadrito. Entonces, acá irían 3 cuadernos. Recordar que este se llama antecedente, y este es el consecuente. Entonces, siempre en nuestro ejercicio, el primero que nos nombren va a ser el antecedente y el segundo va a ser el consecuente. Entonces, acá está expresado 4, dos punticos, es a 3, o si lo queremos ver como una fracción, lo podemos escribir como 4/3. Entonces, ahora en el otro nos dice cuadernos a lápices. Entonces, contamos primero los cuadernos. Entonces, hay 3 cuadernos, ese sería nuestro antecedente, dos punticos, y miramos a lápices. Entonces, lápices hay 4. Entonces, si lo queremos ver como una fracción, sería 3/4. 3 es a 4. ¿Eso qué significa? Que hay 3 cuadernos, que por cada 3 cuadernos van a haber 4 lápices, o que por cada 4 lápices van a haber 3 cuadernos. Entonces, vamos a mirar otro. Entonces, tenemos este ejercicio. Entonces nos dicen cuál es la razón entre cuadrados rojos. Entonces recordar, el primero que nos aparezca va a ser nuestro antecedente y el que sigue después va a ser el consecuente. Antecedente. Entonces vamos a contar los cuadritos rojos. Entonces, ¿cuántos cuadros rojos hay? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces el antecedente sería 9, dos punticos. Y azules son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces serían 7. Entonces son 7 azules. Listo. Entonces acá se puede leer por cada 9 hay 7 cuadrados azules. 9 es a 7 o se puede también expresar como una fracción. Siempre recordar eso. 9/7. Listo. Ahora miremos el siguiente. Nos dice, Juan puede recorrer 1 kilómetro en 8 minutos y 30 segundos. Pedro puede recorrer 1 kilómetro en 7 minutos y 55 segundos. ¿Cuál es la razón entre el tiempo de Juan y el tiempo de Pedro? Entonces acá debemos saber que el primero que aparece es el tiempo de Juan y el segundo es el tiempo de Pedro. Entonces el primero que debe aparecer acá, debemos poner, es el tiempo de Juan sobre el tiempo de Pedro. Entonces el tiempo de Juan. Entonces el tiempo de Juan fueron 8 minutos y 30 segundos sobre el tiempo de Pedro. Entonces el tiempo de Pedro fueron 7 minutos sobre 7 minutos y 55 segundos. Esto es una forma de verlo, pero también esto lo podemos poner en decimales. Entonces acá el 8 iría 8 así y 30 segundos pues iría en decimal. Entonces ponemos la comita y le agregamos los 30. Entonces el primero siempre pues nos va a dar los minutos y esta partecita después de la coma nos va a dar los segundos. Entonces acá serían los segundos. Entonces sería 8,30 sobre 7,55. O si lo queremos expresar con los punticos sería 8,30, dos punticos, o sea 8,30 es a 7,55. Lo que quiere decir que por cada 8,30 minutos que se demore Juan,
7,55 minutos se va a demorar Pedro. Entonces, este nos quedaría expresado de esta forma. Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces nos dicen acá, una clase de 40 niños tiene 25, de 40 estudiantes tiene 25 niños, o sea que 25 son niños. ¿Cuál es la proporción de niñas y niños? O sea que me está preguntando acá, me está preguntando la razón, o sea, lo que hemos venido haciendo. Entonces, fíjense que primero nos preguntan a las niñas, o sea, que yo debo poner acá, si yo hago mi fracción, arriba siempre voy a poner el número de niñas, porque es el que primero me preguntan, y abajo va a ser el número de niños. Entonces, Entonces, si nos fijamos, sabemos el número de niños, perdón, que son 25. Entonces, nos hace falta saber cuántos eh, niñas hay. Entonces, para saber cuántas niñas hay, pues hay que restarle a 40, hay que restarle 25, que son los niños, para saber cuánto sería el resto. Entonces, si hacemos esa resta, entonces 40 a 25, restamos, acá esto se convierte en 3, en 1. Esto me daría 5, a 10 le quito 5, 5, y a 3 le quito 2, me daría 1. Entonces, la cantidad de niñas son 15. Entonces acá yo voy a colocar, entonces me dice cuál es la razón de niñas y niños, pues sería 15 sobre 25. Tener pendiente también que como acá nosotros nos da una fracción, esto uno lo puede simplificar. Simplificar es dividir tanto arriba como abajo por el mismo número. Entonces arriba lo vamos a simplificar, como vemos que termina en 5, quiere decir que se puede simplificar dividir por el 5. Entonces dividimos a ambos lados entre 5. Entonces arriba nos daría, entonces en la tabla el 5, ¿qué número me daría? 15, sería el 3, ¿no? Porque 3 por 5 me da 15. Entonces acá ponemos el 3. Y ahora en la tabla del 5, ¿qué número multiplicado me va a dar igual a 25? Pues sería el 5. Entonces acá nosotros colocamos el 5. Entonces simplificamos esa razón. Entonces al simplificar esa razón, nosotros nos va a dar que la proporción de niñas y niños es que de 3, lo podemos poner 3 puntitos, 2 punticos 5, o 3 es a 5, o sea que por cada 3 niñas hay 5 niños. Y el último que tenemos, nos preguntan, nos dicen, la distancia entre dos ciudades en un mapa es de 3 centímetros y la distancia real entre las dos ciudades es de 9 kilómetros. ¿Cuál es la escala del mapa? Entonces, fijarnos de algo, para hallar siempre una escala va a ser la fracción entre el tamaño del dibujo, o sea, o sea, el dibujo es en el mapa, entonces van a ser estos, sobre el tamaño real. Entonces, el tamaño real, la distancia real es 9 kilómetros. Entonces, uno podría poner acá 3 centímetros sobre 9 kilómetros. Pero, ¿qué pasa? Para hacer esto deben tener la misma unidad. Y si nos fijamos, acá está en centímetros y acá está en kilómetros. Entonces, podemos pasar kilómetros a centímetros o centímetros a kilómetros. Entonces voy a pasar kilómetros a centímetros para que me queden en la misma unidad. Entonces recordamos nuestra escalerita. Entonces acá en nuestra escalerita el primero siempre va a ser kilómetros, el segundo son los hectómetros, el tercero son los decámetros, la unidad principal que es el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces como acá lo voy a pasar todo a centímetros, pues debemos llegar acá. Entonces si estoy acá en kilómetros, recordar que voy bajando y que cada escaloncito va a valer 10. Entonces acá voy un escalón, 2 escalones, 3 escalones, 4 escalones, 5 escalones. O sea que voy a multiplicar 5 escalones. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el 9 y lo multiplicamos. Ponemos el 1
y cada escaloncito pues vale un 0. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá ponemos 5 ceros. Entonces acá serían 5 ceros. Listo. Entonces, ¿qué más hacemos? Entonces vamos a multiplicar. Entonces 9 por 1 son 9 y le agregamos los 5 ceros. Y esto me daría, pues, ponemos puntico, me daría 900.000 centímetros. Entonces, como ya tenemos los centímetros, ya sí puedo colocarlo acá. Entonces, esto sería, entonces la escala sería ¿qué? Sería igual a 3 centímetros sobre 900.000 centímetros. Entonces, este se va a ir con este, o sea, se van a cancelar y me quedaría 3 sobre 900.000. Y eso yo lo puedo simplificar. Entonces, ¿cómo lo simplificamos? Hacemos igual que el anterior. Buscamos qué número nos serviría. Entonces, acá, si nos fijamos, pues 3 sería el único que lo puede dividir, sería el 3. Y a 9, pues lo puede dividir el 3. Entonces, vamos a mirar. Entonces, acá hacemos lo siguiente. Entonces, acá sería, dividido esto entre 3, pues en la tabla del 3, ¿qué número multiplicado me da 3? Pues sería el 1, ¿no? Entonces esto me daría 1 sobre, y ahora con el 9, voy a mirar solamente el 9 y solo le agrego los ceros. Entonces en la tabla del 3, ¿qué número multiplicado me da 9? Pues es el 3. Entonces acá voy a colocar un 3 y le agrego los ceros. Entonces nuestra escala, entonces acá nuestra escala finalmente es 1 sobre 300.000 o 1, dos punticos, 300.000. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos acá, digamos que acá tenemos nuestro mapa, significa que por cada cuadrito, o sea, cada cuadrito que acá hay, sí, cada centímetro que nosotros dibujemos en nuestro mapa va a equivaler 300.000. Espera que acá agregué 5, 1, 2, 3, 4, 5, agregué uno más. Van a valer 300.000. Entonces, si yo hago acá, voy a hacer dos rayitas, que cada rayita valga un centímetro. Entonces, si yo hago acá dos rayitas, una y dos, yo estoy diciendo que dos rayitas, pues van a ser 600.000 centímetros en la vida real. O sea, en la vida, en el dibujo, 2 centímetros, y en la vida real van a ser 600.000 centímetros. Entonces, eso es lo que me están diciendo ahí. Eso es lo que significa. Espero que haya quedado claro.